debido al comportamiento de parte del señor abogado Raúl Noblecilla Olaechea, defensa técnica de la acusada Betsy Chávez Chino, quien muestra incumplimiento frente a las disposiciones de orden y respeto emanadas por este Supremo Tribunal, en el marco de la prosecución de la audiencia que se realiza en la fecha, en el contexto del juicio oral seguido en contra del acusado José Pedro Castillo Terrones y otros por delito de rebelión y otros en agravio del Estado, considerando, primero, el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución reconoce el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. En concordancia con ello, el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, en adelante CPP, establece que toda persona tiene derecho a una defensa técnica de su libre elección o, en su caso, por una de oficio. 2. Que no obstante, como lo ha establecido el Tribunal Constitucional peruano, ningún derecho fundamental puede ser considerado ilimitado en su ejercicio. Antes bien, los límites que a esto se pueden establecer son intrínsecos, es decir, que se desprende de la naturaleza y configuración de este derecho, y extrínsecos, que se derivan del ordenamiento jurídico cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales, los cuales pueden ser establecidos mediante ley. Fundamento 3 de la sentencia expediente 2663-2003 del 23 de marzo del 2004, HC Tribunal Constitucional. Tercero, en este contexto es un bien constitucional de necesario amparo la observancia plena del debido proceso, conforme así emana del artículo 139, inciso 3 de la Constitución, en mérito al cual toda persona tiene derecho a que cualquier tipo de procedimiento en el que se dilucidan sus derechos se brinde una solución oportuna y pertinente, conforme a las instituciones procesales correspondientes. Cuarto, asimismo, el numeral 1 del artículo 364 del Código Procesal Penal prevé que el Tribunal de Juzgamiento tiene potestad disciplinaria para mantener el orden y respeto en la sala de audiencias, así como disponer la expulsión de aquel que perturbe el desarrollo del juicio, recayendo esta potestad sobre todos los que intervengan en la causa, siempre que impida la continuidad del juzgamiento. Asimismo, interrumpir a quien uso manifiestamente abusivo del uso de la palabra. En concordancia con lo anterior, el artículo 8 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que todos los intervinientes en un proceso judicial tienen el deber de comportarse con lealtad, probidad, veracidad y buena fe. Del mismo modo, el apartado 4 del artículo 109 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al proceso penal señala que son deberes de las partes procesales y del abogado defensor, entre otros, no actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales, guardar el debido respeto al juez y a las demás partes concurrentes, así como prestar al juez su diligente colaboración para las actuaciones procesales. Finalmente, el Código de Ética del Abogado, aplicable a los abogados inscritos en los colegios de abogados de la República, prevé en su artículo 54 que el abogado, indistintamente de su posición o función, debe mantener un respeto recíproco a la autoridad y a los demás sujetos procesales, conforme a las leyes orgánicas vigentes. Quinto, desde la primera sesión del presente juicio oral, esta Sala Penal Especial de la Corte Suprema fijó y sustentó la necesidad de observar las reglas de conducta de respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la sala de audiencias. Asimismo, se fijó como regla encontrarse prohibido agraviar, interrumpir, así como desacatar las normas de orden señaladas por la Dirección de Debate y los demás magistrados integrantes del Supremo Tribunal. Sexto, en ese sentido, son conductas infractoras de estas disposiciones: 1. El hacer uso indebido de la exposición en audiencia para expresarse de manera irrespetuosa contra los sujetos procesales. 2. Intervenir cuando no se le ha concedido el uso de la palabra. 3. Participar oralmente pese a la condición de abogado interconsulta y aun cuando ya el abogado titular de la diligencia ha hecho uso de la palabra. 4.
interrumpir la exposición de los demás sujetos procesales sin cumplir la forma y oportunidad procesal legalmente establecidas. Quinto, hacer comentarios, emitir opiniones particulares, subjetivas o especulativas que no se ajustan a una discusión fáctica y jurídica propias de un juicio oral. Sexto, desobedecer manifiesta y temerariamente el llamado al orden del tribunal. Séptimo, expresar posiciones procesales sin ajustarse a los mecanismos habilitados para controvertir o impugnar las decisiones judiciales con las que se encuentren disconformes. Séptimo, el artículo 292 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que los magistrados sancionan a los abogados que no cumplan con los deberes indicados, entre otros, en los incisos 2 y 5 del artículo 288 de esta misma ley especial, el cual establece como deberes del abogado defensor, entre otros, patrocinar a sus defendidos con sujeción a los principios de lealtad y buena fe ante el órgano jurisdiccional, así como actuar con moderación y guardar el debido respeto en sus intervenciones. De conformidad con el artículo 292 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las sanciones pueden ser amonestación, multa e incluso suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por 6 meses, según los casos y según la gravedad de la incidencia. Asimismo, estas sanciones son comunicadas a la Presidencia de la Corte Superior y al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo. 8. En particular, en la sesión de audiencia del juicio oral de la fecha, se ha producido a todas luces el incumplimiento de las disposiciones de orden y respeto por parte del abogado Noblecilla Olaechea, pues al momento de otorgarle el uso de la palabra para su intervención, utilizó calificativos indebidos contra el fiscal, señalando que, entre comillas, hay una ignorancia total por parte del Ministerio Público. Hemos venido escuchando a los colegas referirse a lo absurdo, incoherente y lo tarado de una tesis. Decir ignorante al fiscal no quiere decir que sea malo, es que es ignorante porque no entiende. Anteladamente también mencionó que hubo un fiscal escapista, pese a las exhortaciones de la Dirección de Debates y la Presidencia del Tribunal. Además, actuó con sorna preguntando al tribunal si así estaba bien como estaba expresándose. 9. Estas conductas constituyen infracción al deber señalado en los incisos 2 y 5 del artículo 288 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se trata de comportamientos que exceden el marco de una oportuna y legítima intervención legal, contraviniendo el debido respeto que todos los sujetos procesales merecen, más aún cuando, pese a las exhortaciones y llamados a la cordura y ponderación e indicación de que el debate sea eminentemente técnico-jurídico, se producen de manera reiterada y desatendiendo las indicaciones de la Dirección de Debates y la Presidencia. Este comportamiento del señor abogado Noblecilla, lindante con la transgresión de sus deberes procesales éticos y profesionales, se ha advertido en anteriores sesiones, entre ellas la sesión 12 del 1 de abril del año en curso, cuando declaró la testigo Marta Moyano, quien pidió respeto por el interrogatorio del abogado Noblecilla, y la sala le llamó la atención pidiendo que se centre en el objeto de la declaración. En general, ha de acotarse que durante este juzgamiento, este tribunal ha procurado superar las incidencias para agilizar la prosecución de la causa y con recomendaciones inmediatas. Empero, en esta ocasión, lo descrito precedentemente amerita la imposición de la medida disciplinaria de amonestación por esta única vez. 10. Al respecto, es muy ilustrativa la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 1742-2010, THC/TC, caso Laurinda y Antoy Villegas, en la que se le impuso una medida disciplinaria de 20 unidades de referencia procesal por su actuación impropia en el proceso constitucional concernido, en la que se hace alusión precisamente a los deberes procesales que se refieren a la necesidad de no asumir conductas impropias, en la medida que está proscrito por el artículo 103 de la Constitución el abuso del derecho en general. Y de igual forma se desarrolla la importancia del cumplimiento de los deberes de las partes y abogados que también se han hecho alusión en la presente resolución.
enfatizando que conforme a lo señalado en los artículos 2, 3 y 31 del Código de Ética de los Colegios de Abogados, el abogado o abogada debe mantener el honor y la dignidad profesional y no debe realizar acto alguno que estorbe la administración de justicia. 11. En este orden de ideas, como se aludió líneas arriba, al ser la primera oportunidad en que este órgano jurisdiccional estima necesario sancionar al indicado abogado defensor, se considera prudencial la determinación de la sanción de amonestación, la misma que será comunicada al Colegio de Abogados concernido y a la Presidencia de la Corte Superior donde se encuentra registrado su título, sin perjuicio de la exhortación que corresponde para el cumplimiento de los referidos deberes, bajo apercibimiento de la implementación, si fuera necesario, de tomar otras medidas que fueran pertinentes o necesarias, tales como expulsión de la audiencia, multa o suspensión según el caso, si persistieran las conductas descritas o asumir otras que fueran igualmente reprochables, según el ordenamiento jurídico vigente, máxime si la imposición de este tipo de medidas importa la distracción y pérdida de un valioso tiempo con perjuicio de todas y cada una de las partes asistentes a las audiencias. Por estas razones, de conformidad con el artículo 292 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se resuelve: 1. Imponer al abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, por esta vez, la sanción de amonestación por el incumplimiento a los deberes señalados en los incisos 2 y 5 del artículo 288 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, disponiéndose se curse oficio a la presidencia de la Corte Superior donde se ha inscrito el citado abogado y al Colegio de Abogados correspondiente para los fines de ley. Exhórtese al abogado Raúl Noblecilla Olaechea a que se desempeñe en ese juzgamiento cumpliendo estrictamente los deberes de lealtad, veracidad, probidad y buena fe a que se encuentra obligado, bajo estricto apercibimiento de implementarse otras medidas a que hubiere lugar. 2. Reiterar al abogado citado y a todas las partes procesales que ciñan su conducta a los deberes de lealtad, buena fe y debido respeto a los sujetos procesales, absteniéndose de provocar interrupciones, comentarios e intervenciones indebidas, en cumplimiento de las disposiciones de orden y respeto emanadas del órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento de dictarse las medidas de disciplina y corrección correspondientes. Firmados Neira Flores, presidente, Guerrero López y Carvajal Chávez. Es la decisión que ha dictado este tribunal. Señor Raúl Noblecilla. Sí, señorita directora de debates. Por supuesto que no puedo estar de acuerdo a lo que considero una restricción total a los derechos constitucionales, no solamente de Betsy Chávez Chino, sino de los que todos, y tengo derecho en decirlo, injustamente están soportando un juicio que podría llevarlos a una también injusta condena por algo que por supuesto nunca existió. Usted ha relatado, y tengo derecho también a decirlo, creo que se asemeja más al comportamiento de la Fiscalía que ha tenido a lo largo de este proceso y no en mi persona. En virtud de ello debo defenderme, por supuesto, debo defender este juicio, debo defender a mi Estado, al Perú, a la democracia, a lo injusto del secuestro político del presidente Pedro Castillo, de Betsy Chávez y de otros. Por tal motivo solicito la nulidad absoluta y me amparo en el artículo 150 del Código Procesal Penal, en cuanto dice: no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los defectos concernientes. 2 puntos. Me voy al D, cuando se habla a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. Hoy tenemos una Constitución. Bueno, hoy tenemos un régimen que no respeta mucho la Constitución, pero tenemos una Constitución y, valgan verdades, me quiero valer de esa Constitución. Y en tal sentido, me quiero hacer valer del artículo 139 sobre los principios de la función jurisdiccional, en cuanto se habla en el inciso 3 de la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, como también en el punto 14, el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso.
toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa, la razón de su detención. Bueno, señora magistrada provisional, y a este tribunal me dirijo, siento que se me quiere atar de manos, siento que se me quiere silenciar, siento que no hay una, y lo voy a decir y tengo también derecho porque es mi opinión, no me pueden condenar por mi opinión, y lo digo con mucho respeto, no hay una imparcialidad. Aquí lo que hay está en juego mi país, mi Estado, está en juego la libertad del presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones, está en juego la injusta cárcel que puede afrontar mi patrocinada compañera Betsy Chávez y todos los demás. Hoy, ¿por qué no poder decir? A ver, es que yo quisiera que lo entiendan, y lo voy a decir muy despacito, muy tranquilo. ¿Por qué no reconocer que hay ignorancia? Yo también soy ignorante. Si yo no consulto o interconsulto con el doctor Barranzuela, que ha sido policía durante más de 30 años, yo tampoco entendería mucho lo de Robocop. Para mí Robocop podría ser robots también. Entonces, ¿por qué no decir que el señor fiscal ignora? ¿Por qué no decirlo? ¿Qué de malo? ¿Qué insulto puede ser? Yo soy ignorante de muchas cosas y no me sentiría tampoco aludido en que se me diga, doctor Noblecilla, usted es un ignorante. Que se me diga, y ¿sabe lo que haría yo? Me pongo a leer, me pongo a estudiar, no me pongo a leer narrativas absurdas. Pero bueno, no voy a seguir con esto, solamente estoy interponiendo la nulidad absoluta. Bien, traslado al Ministerio Público. Estoy conforme con la resolución adoptada y por lo que decida su despacho. ¿Y la Procuraduría, alguna opinión? Estamos a lo que resuelve el despacho, señora magistrada. ¿Algún otro sujeto procesal que desee expresar su opinión? Bien, vamos a resolver. Su señoría, si me permite. Sí. Considero que esta medida es excesiva porque el tema sustancial que ha generado que vuestra sala emita esta resolución ha sido... Sí, es respecto a la nulidad que han interpuesto. Sí, justamente a eso me estaba refiriendo, el término de ignorar un aspecto que es técnico y eso lo han aclarado los expertos inclusive que se encuentran procesados. Probablemente la forma que se esté cuestionando, pero no podría ser pasible de esta medida en la medida, valga la redundancia, que se ha manifestado un término que es ignorar. Ignoran cualquier persona y eso no significa una manifestación de agravio a quien recibe esto. Por consiguiente, se debe ponderar la medida, su señoría. Gracias. Gracias. Señores jueces. Sí, señores jueces, solamente una precisión, porque entiendo que acaba de dictarse una resolución respecto a una amonestación, que entiendo es solo contra la defensa de Betsy Chávez, y entiendo que se ha interpuesto una nulidad que entiendo se deduce en contra de esta resolución o en contra de todo el juicio. Porque sí, la resolución. Entiendo que es contra la resolución, entonces si cabría este recurso o una apelación, entendería que este incidente tendría que ser resuelto únicamente respecto a esta defensa y no sé cómo podríamos poder continuar con la documental, porque hemos detenido esto solo por este incidente, entonces sí. No sé si podemos en todo caso cerrar con esta última documental, porque ya la siguiente sería ya respecto a la defensa, la documental contra el doctor Aníbal Torres y ya en la siguiente sesión seguramente continuarla, ¿no? Si es posible terminar o culminar con esta última documental, que nos habíamos quedado ahí. Porque esta defensa también quería dejar constancia de cuestiones respecto a las personas que figuren en estas listas. Sí, pero ahorita estamos con la incidencia. Sí, por esa razón. Por favor. Gracias. Sí. Ya. Muchas gracias. Señorita, Es que la nulidad es contra el proceso, la nulidad es absoluta contra el proceso, por si acaso. Esa es mi solicitud. A buena cuenta será la sala quien resuelva. ¿Usted quiere decir algo? Sobre la base que acaba de afirmar ya Chávez el Chino. doctor Noblecilla, lo que resuelva su despacho, doctores. Pero la señorita Chávez quiere intervenir. Muchas gracias, señor presidente de la sala especial.
De lo que se ha leído en la resolución, que su judicatura se ha tomado alrededor de 1 hora y media en realizar, han indicado en el punto 5, decía, emitir opiniones especulativas, indicó la señorita Carvajal Chávez, la magistrada. Sin embargo, esta situación se pudo haber evitado cuando en anteriores sesiones el Ministerio Público a mí me interrumpía, prendía el micrófono cuando yo estaba en el uso de la palabra y nunca se le dijo nada. Tuvo que intervenir otra de mis defensas técnicas en otro momento para decirle al Ministerio Público que por favor no sea malcriado, porque era una malcriadez hacer eso. Entonces, aquí nuevamente estamos viendo y viviendo cómo sí es muy ancho para el Ministerio Público y cómo es muy angosto para las defensas. Cuando el Ministerio Público, el señor representante, que es el quinto o sexto representante que tenemos en estas audiencias, utiliza, y ustedes lo han visto, frases especulativas, lee cosas que no están en los documentos, la señora directora de debates nunca le dice nada. Entonces, la señora jefa de debates ha tenido también incidencias en las que ha participado como Ministerio Público. Es natural que en esta ocasión nosotros digamos ese término. El Ministerio Público, señores magistrados, han tenido la oportunidad de traer aquí peritos. Los documentos que estamos revisando en este ahora son justamente documentos que deberían de estar con un peritaje. Entonces, lo que vemos aquí son solamente interpretaciones de lo que dice el Ministerio Público. Decir eso no es un acto peyorativo de ignorancia, no lo es. Ahora, yo entiendo que se quiere llamar al orden, pero ¿por qué solamente siempre es contra mí? ¿Por qué siempre solamente contra mi defensa técnica? ¿Por qué por el contrario al Ministerio Público nunca se le da ninguna amonestación? Entonces yo les pido a ustedes que actúen con esa imparcialidad que indica pues la Constitución Política en los artículos que conocemos en el artículo 2, en el inciso 3, 14 del artículo 139 y todo lo que ustedes obviamente conocen mejor que yo. Pero hacer esta situación hoy día que se ha generado por parte del Ministerio Público me parece altamente absurda, con el mayor de los respetos. Muchas gracias. Bien. Luego de dar lectura a la resolución por la cual se emite una medida disciplinaria, en eso somos reiterativos, la resolución que se ha leído es una resolución que impone al señor abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea una medida disciplinaria, una amonestación. Y los fundamentos son los que han escuchado porque se ha oralizado la decisión. Luego de concederle la palabra al citado señor abogado, él ha señalado los siguientes fundamentos. Él ha señalado que no está de acuerdo, refiriéndose primero a la resolución, no está de acuerdo que en este proceso se hayan recortado, estoy haciendo un resumen de lo que ha expuesto. No está de acuerdo con este proceso porque considera que se está limitando su derecho de defensa, ¿no? En este caso, en el que se puede soportar una injusta condena, ¿no? Por ello es que plantea la nulidad, ha invocado concretamente el artículo 150, inciso D del Código Procesal Penal. Además, ha señalado que en este caso se debe invocar lo que señala el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, de no ser privado a un derecho de defensa. Considera que se le está atando de manos, se está silenciando, en que en este caso no hay imparcialidad, ¿no? Y que los demás, decir que hay una ignorancia no es ningún tema peyorativo, sino a modo, de una manera sencilla, explicó que si a él le señalaran que es ignorante, lo que haría él es ponerse a revisar para evitar este calificativo. Eso es lo que señaló inicialmente. El Ministerio Público está conforme con lo señalado por este tribunal. La Procuraduría ha señalado que decida el despacho. La defensa del señor Venero ha considerado que es excesiva la medida disciplinaria.
En este caso, ellos también han hecho alocución, las defensas en general, a que sería ignorante porque son los expertos los que deben ilustrar sobre determinados temas. La defensa del señor Lozada ha señalado que se emita la resolución y haya hecho alocución a que se está dilatando esta incidencia. Preguntada la defensa del señor Lozada preguntó al tribunal si la nulidad se refería al proceso o solo respecto de la resolución leída, ocasión en que el señor Noblecilla recién aclaró que la nulidad se refería a todo el proceso, es decir, no lo dijo inicialmente. Bien, entonces tenemos que señalar toda nulidad, de acuerdo al artículo 150 del Código Procesal Penal, inciso D, señala: no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los defectos concernientes a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. A su vez, el artículo 103 al que ha hecho alusión se refiere a las leyes especiales, retroactividad benigna. 139, inciso 3. 139, inciso 3 está referido en particular a la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, entre otros. En lo que nos interesa, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Toda nulidad, toda solicitud de nulidad debe regirse por tres principios: el principio de oportunidad, de taxatividad y de trascendencia. En cuanto al principio de oportunidad, el señor Noblecilla lo ha interpuesto inmediatamente. Este supuesto se cumpliría. De taxatividad, ha glosado el artículo 150, entendemos el inciso D del Código Procesal Penal, y el artículo 139, inciso 3 y 4, referido al debido proceso y a no ser privado de un derecho de defensa. Este principio se cumpliría, pero en cuanto a la trascendencia, que es lo importante, ¿no? ¿Cuál es el derecho vulnerado? Primero, que la resolución citada es una resolución de amonestación por una inconducta que se ha explicitado en la resolución. Sin embargo, el señor Noblecilla ha solicitado la nulidad del proceso, sin embargo, no ha mencionado en modo alguno cuáles serían los motivos de la nulidad del proceso. Solo se ha limitado a señalar que no se le está garantizando el derecho de defensa y que se le quiere callar. Esos argumentos obviamente son impertinentes, inconducentes y no tienen nada que ver con la nulidad. Por tanto, no se cumple el principal principio de la trascendencia de la nulidad y por estos fundamentos se declara infundada la nulidad interpuesta, debiendo continuar el proceso conforme a ley. Señorita directora de debates. A ver, lo primero que tengo que decir es que no es verdad lo que usted ha dicho al señalar que no se sabe si yo estaba solicitando la nulidad relativa o la absoluta. Yo me dirigí expresamente al artículo 150. Todos tenemos un código y el tribunal también lo tiene. El 150 señala nulidad absoluta. El que habla sobre nulidad relativas son el 151. Segundo, quisiera que se me entregue, por favor, copias de la resolución, porque voy a apelar. Porque aquí no es una situación de que si yo creo que mi derecho a la defensa, no. Estamos en un juicio que ustedes mismos han llamado histórico, un juicio que trae la atención internacional y nacional, en donde prácticamente, ¿qué me quieren decir? Lo amonesto. No lo estoy haciendo tan grave, señor Noblecilla, lo estoy amonestando. Pero usted, al leer la resolución, me está diciendo que la próxima me meten preso también.
Entonces tengo todo el derecho de advertir que el derecho a la defensa ya está vulnerado. Porque ¿con qué A ver, énfasis? para Pero déjeme entendernos. terminar, señorita, A ver, déjeme terminar. termine Pero déjeme para- terminar, por favor. A ver. ¿Con qué énfasis? ¿Con qué voluntad? ¿Con qué psicología puedo aplicar yo el código y mis conocimientos si usted, señorita, magistrada provisional, me está diciendo, pero señor, no, yo lo que he dicho es que ahora es amonestación, pero la próxima ¿qué es? ¿Cárcel? Entonces yo sí siento que esto amerita una nulidad absoluta, pero no importa, apelaré a las instancias que la Constitución me garantizan y el derecho procesal me garantiza. ¿Cuál es el fundamento legal de su apelación? Sí. El recurso de apelación en el artículo 416, resoluciones apelables y exigencia formal. El recurso de apelación procederá contra, literal E, los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable. Señorita magistrada, usted tendrá su modo de apreciar el derecho y yo lo tengo que respetar, lo cual no implica que usted no respete el mío. Yo lo único que estoy solicitando acá es realmente, y lo vuelvo a decir y no tengo ningún problema, en quítenos, porque les corresponde a ustedes como tribunal, en nombre de la nación del Perú, quítenos esta estigmatización de que acá hay culpables sin sentencia, porque así lo sentimos. El hecho de no permitirlo, el hecho de estarnos observando a la primera de bastos, como dice la doctora Betsy Chávez, al Ministerio Público tiene un tratamiento Señor, especial. disculpe que lo interrumpa, pero estamos en la incidencia. Pero la Usted ya incidencia, dijo estoy argumentando el por mi dispositivo defensa. legal le pedí, ya me lo dio. Ya se lo di. Ahora ya vamos a evaluar si el dispositivo legal para ver el concesorio de su apelación. Dictada la resolución que declara infundada la nulidad, el abogado Noblecilla ha interpuesto apelación contra la decisión del tribunal. Concretamente, respecto del fundamento legal, ha invocado el artículo 416, literal E, del Código Procesal Penal. Sobre el particular debemos señalar que estamos en un juicio oral y tiene sus reglas particulares sobre el extremo en mención. El artículo 362 señala en cuanto a incidentes. Los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia serán tratados en un solo acto y se resolverán inmediatamente. En su discusión se concederá la palabra a las partes por el tiempo que fije el juez penal a fin de que se pronuncien sobre su mérito. 2. Las resoluciones que recaen sobre estos incidentes son recurribles solo en los casos expresamente previstos en este código. Y ello debe ser concordado con lo señalado en el artículo 416, inciso 1, precisamente el inciso E. El recurso de apelación procederá solo contra los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable. En este caso, entonces, este auto no es susceptible de apelación y en ese sentido se declara inadmisible la apelación interpuesta. Continuamos con la audiencia. Señorita directora de debates, por favor, solicito copias de las resoluciones a fin de seguir insistiendo por mis derechos constitucionales y por el derecho a la democracia. Gracias. Bien, se dispone, se les pidan las copias pertinentes de las actas, copias de las actas pertinentes. Bien, señor fiscal, El acusado... Perdón, el señor quiere intervenir. ¿Qué tiene que hacer, señor? No, si es que ya se terminó este incidente. Vamos a continuar. Sí, vamos. Antes de continuar al siguiente documento, quisiera dejar una constancia sobre los dos documentos que se han analizado esta sí, mañana. continuamos en el estadio donde nos quedamos. A mí sí me interrumpió. ¿Puedo seguir o ya no puedo ejercer? Claro, sí. Ah, ya. Ok, gracias. Estaba opinando sobre el documento, un comentario. Bueno, voy a retomar sobre la pieza 28 que estábamos
oralizando. Vamos a hablar entonces de un desconocimiento total por parte de la Fiscalía, cuyo desconocimiento total puede tener un impacto sobre la libertad de seres humanos que hoy se encuentran, y tengo derecho a decirlo, no solo mi opinión, sino mi tesis, injustamente en este proceso. El señor fiscal no entiende, porque no tendría por qué entender. Por ejemplo, en mi caso, interconsulto con el doctor Barranzuela. ¿Por qué? Porque es una persona especializada, ha sido policía durante 30 años y me puede quitar la ignorancia. Yo agradezco que me quiten la ignorancia, porque no soy soberbio, porque quiero entender para defender mejor. Lo mismo ha ocurrido con el señor Venero. Cuando explican con causa, explican con experiencia. No vienen a leer simplemente a decir, bueno, esto es así. Se habla, por ejemplo, de esto señalado como equipo Robocop. Me hace recordar en otra sesión cuando se hablaba de pelotones. Un poco claro, para enervar, ¿verdad? Para hacer sentir como, caramba, pelotones, Robocop. Entonces, en la ignorancia, que es normal para cualquiera, uno podría decir Robocops, caramba, son pues robots, van a destruir el país, no lo sé, o tienen pues armas nucleares. Señores, Robocop ya se explicó lo que es. Ya se explicó que el señor Infanzón Gómez tenía a su cargo a 30 efectivos. ¿Efectivos para qué? Para controlar el orden. No es el momento, pero para mayor gráfica, el compañero de la Policía Nacional de Perú tiene una vara de goma. Esos son las armas que contaban. Con una vara de goma se pretendía tomar el control del país. Con una vara de goma se pretendía asaltar el Tribunal Constitucional. Tomar por asalto, así como fue, y hay que recordar, porque tenemos derecho a recordar lo que fue el golpe de Estado de 1992 con Fujimori. Ahí sí, las detenciones se daban minuto a minuto, ahí sí se tomó el Colegio de Abogados, se tomaron todas las instituciones democráticas, y el señor fiscal ahora nos dice que 30 señores, 4 de ellos con escopetas, ahora me quiero referir a eso, pretendían la revolución. Entonces, por eso yo advierto que hay ignorancia, y yo advierto a este tribunal para que no se deje sorprender por la ignorancia. A lo mejor no es culpa del señor fiscal, porque es nuevo, pues. El señor fiscal no estuvo, no sé, aparentemente no estuvo cuando se narró toda esta tesis. Entonces, yo los invito a todos a dejarnos quitar la ignorancia, a ser incluso hasta agradecidos. Hay que ser agradecidos cuando se nos quita la ignorancia. Lo que no podemos permitir es que nuestro orgullo, nuestra soberbia pueda estar en juego sobre la libertad del presidente constitucional Pedro Castillo, o contra Betsy Chávez, o contra Aníbal Torres, o contra el exministro Willis, o contra todos. Ese es mi reclamo, y por eso yo refuto lo que dice el Ministerio Público. Ese es su argumento, entonces. No, una última cosa, lo de las escopetas, porque es importante, señor presidente. Al punto nodal, señor sí, porque al no punto tiene nodal. habilidad ese documento, eso es lo que queremos Sí, saber. por supuesto. Los escopeteros, 1, 2, 3, 4. 4 escopeteros. Ya lo dijeron los que conocen, señores. Escopetas de bala de goma. No eran armas, cualquiera, claro, porque uno escucha escopeta, caramba, escopeta, Dios mío, van a empezar a tirar escopeta a toda la multitud. Ya se ha demostrado por la gente que conoce que estos escopeteros no es más que de la unidad de la policía que quiere controlar cualquier situación. Y si volvemos al día 7, había pues una situación de crisis generada política por bandos, por actitudes políticas de distintos frentes. Finalmente, y con esto, bueno, si se me permite ya termino, es que ni siquiera se nos dice si existe algún acta que pruebe que este conjunto de individuos o de policías al mando del señor Infanzón dispararon, alguna detención, alguna situación. No, simplemente Fiscalía dice, hay escopeteros, hay robots, hay un señor Infanzón y hay un golpe de Estado. Eso es todo, gracias.